principio del mes a Esquel. Mira. Es parte de la lucha y eso. Bueno, Bueno, contanos. Sí. vamos a hacer una parte como más... a ver, déjame un segundo que abro el PowerPoint que tengo. No, yo quería charlar algunas cosas con ustedes, hacer una breve exposición, una exposición y después abrir, ¿no? A charlar y eso, porque si no, se hace muy pesado y que no dure, Dale. creo yo, más de una hora toda la cuestión, porque si no, ya se torna repetitivo, creo yo, ¿no? Pero bueno, vamos viendo. Justo estaba anotado una audiencia pública que había por el tema de la entrega de tierras en Costanera Sur, pero finalmente me pasaron al lunes, se me iba casi a poner una arriba de la otra. Pero bueno, en primer lugar, nosotros, bueno, yo soy Enrique Viales, yo soy abogado ambientalista, que acompaña algunas de las luchas socioambientales que hay en el país, y también trato de pensar, junto a importantes intelectuales, como fundamentalmente con Maristela Esbampa, una socióloga y una escritora muy, muy conocida, no solo en Argentina, sino en todo el mundo y en América Latina. Hemos escrito un libro que salió hace poco tiempo por Editorial Siglo XXI, que se llama El colapso ecológico ya llegó. Ahí está. Pero por el coso no se ve, mira, como tiene el fondo, ahí está. Sí. Bueno, ese es el libro, el que le mostraba María de Los Ángeles. Es un libro que por suerte se está distribuyendo mucho, mucho. Va como por la cuarta edición. Un libro que salió en el calor de la pandemia. O sea, en realidad nosotros lo veníamos escribiendo y habíamos decidido escribirlo antes. Obviamente habíamos cerrado con... Es un libro que se tarda mucho tiempo en escribir, sobre todo con la profesionalidad que tiene Maristela, ¿no? Es un libro que se tarda años en escribir, no, ni siquiera meses, sino años. Nosotros veníamos, pero justo lo habíamos terminado en marzo del 2020. ¿No? Lo habíamos entregado, lo estábamos entregando a la editorial cuando aparece el querido COVID-19 a revolucionar o a trastocar con ese colapso sanitario el mundo, ¿no? Y entonces lo retrasamos, dijimos, no, pará. En ese momento ya teníamos en alguna parte del libro, que está, obviamente, el tema de la posibilidad de una pandemia, ¿no? De que el colapso ecológico llevara al recrudecimiento de, no al recrudecimiento, sino a la conformación de pandemias a nivel global. Justo le habíamos dicho, no creíamos nunca, obviamente, no el detalle ni la magnitud que tuvo el COVID-19, ¿no? En todo el planeta, con todo lo que ello significa, ¿no? Que ya usted lo sabe muy bien, sobre todo por la especialidad que tiene, que es un colapso sanitario que devino en un colapso económico, en un colapso psiquiátrico también, ¿no? De gran parte de la sociedad. O sea, todos nos vimos afectados de alguna u otra manera por la pandemia, por las consecuencias de la pandemia, y en todo el planeta, ¿eh? O sea, yo me niego a creer que hubo, o sea, en todo el planeta se suceden y se habla de este tipo de cosas. Ha generado un crack económico en todos lados, las distintas cuarentenas, y obviamente también ha generado dificultades en relacionamiento, etc. Hay que ver cómo terminamos de salir, ojalá. Ojalá también sea la última, pero no pareciera que vayamos por ese sentido. En ese marco, recordemos las primeras imágenes de la pandemia, en los momentos del encierro más duro, que se multiplicaban las imágenes de animales salvajes, como retomando las ciudades o los lugares habitados, ¿no? Delfines saltando los canales de Venecia, o animales salvajes en las ciudades que estaban encerradas por cuarentena, ¿no? Esos momentos donde parecía que la naturaleza iba a recobrar como su lugar, iba a recobrar un lugar que es interesante eso, ¿no? Parecía algo que iba a generar algún tipo de reflexión, o estaba generando un tipo de reflexión, porque esta pandemia tiene claros orígenes, a pesar de que se lo ocultó permanentemente, tiene claros orígenes socioambientales. ¿Por qué decimos que tiene orígenes socioambientales?
porque la degradación de los distintos hábitats hace que enfermedades encerradas en los animales tengan el famoso salto zoonótico, ¿no? Es decir, que salten de los animales a los humanos, cosa que aisladamente iba pasando, ¿no? Con la gripe aviar o, la, eh, o alguna otra enfermedad, incluso la fiebre porcina africana, que aún no ha saltado, hay algún otro caso, pero que está ahí, que tiene que ver mucho con los cerdos, etcétera, ¿no? Con los sistemas de alimentación industrial, etcétera, pero también la degradación ambiental. Enfermedades encerradas en ecosistemas que veían degradado su ecosistema y que terminaba o termina entre humanos, ¿no? Incluso se habla que el derretimiento de los polos como lugar también, ¿no? De muchas bacterias y virus encerrados ahí, congelados, qué es lo que pasaría. Bueno, pero el COVID-19 propiamente dicho está muy relacionado con eso, un tema que se silenció mucho, ¿no? Solo parece un producto, no solo se silenció, sino que hasta se ignoró, creo que deliberadamente, ¿no? Para no discutir. Pero en un momento había ese debate, ¿no? Decir, bueno, los animales están retomando su lugar, y parecía como un lugar de reflexión, ¿no? Que íbamos a reflexionar como sociedad y de qué manera vamos eh, a pagar las, las diferentes... no, de qué manera íbamos a pagar, no, sino de qué manera íbamos a confrontar con el COVID-19. Bueno, finalmente el planeta terminó decidiendo y como que se va ordenando. Eso me encantaría escuchar las opiniones de ustedes como psiquiatras, ¿no? Como la normalidad se lleva rápidamente a los lugares comunes, a los lugares, creo, como de resguardo, ¿no? Es decir, bueno, volvemos a lo mismo. No solo volvimos a lo mismo, sino en muchos casos a lo mismo recargado, ¿no? Como diciendo, bueno, ahora tenemos una crisis económica y tenemos que hacer más de lo mismo para recuperarnos. Más de lo que nos trajo hasta acá, ¿no? Parece como somos como un animal que tropieza con la misma piedra, ¿no? Digo, decidiendo profundizar aquello que nos trajo hasta acá, ¿no? Sin ningún tipo de casi de reflexión, digo como sociedad. Yo no sé si ustedes ven o no, eso también me gustaría, porque uno a veces está en un microclima donde sus colegas que tengo yo, abogados ambientalistas, o militantes o activistas, obviamente que están todo el día pensando en esto, pero me gustaría si el resto de la sociedad lo tiene, ¿no? Sobre todo en un marco de que el colapso, este colapso sanitario, este colapso ecológico, también significó un colapso económico muy grande con una Argentina con niveles de pobreza pocas veces vistos, ¿no? Que generaba una angustia enorme en el marco también, ¿no? De una pandemia que generaba más dificultades para acceder a un trabajo, etc. En ese marco nosotros pensamos algunas cosas, bueno, cuando entregamos el libro, también era el momento de disputar sentidos, nosotros sentíamos eso, ¿no? En ese momento era un momento muy importante, todavía lo sigue siendo, ¿no? Pero un momento bastante importante de disputar sentido, a qué normalidad queremos volver, ¿no? O si queremos, insisto en lo que dije antes, si queremos profundizar aquello que nos trajo hasta acá. Para eso era importante, y todavía lo sigue siendo, con mucha dificultad, pensar eso. ¿A dónde queremos volver? ¿Por qué queremos volver? Nosotros hicimos ahí un esbozo, una especie de ensayo con Maristela, que terminó también metido en el libro, de la necesidad de un nuevo acuerdo o pacto ecosocial y económico en el sur global, ¿no? No es lo mismo la salida de la crisis del norte global que del sur, de América del Sur, por ejemplo, o África, etcétera, que tienen otras dificultades propiamente dicho. El norte está pensando hace un rato de cómo, con algunos conceptos de cómo salir, o cómo intentar, hay algunos esbozos que no tienen en cuenta que existe un sur, ¿no? Es más, al sur lo tienen, incluso desde lugares progresistas, ¿no? Al sur lo tienen como un lugar de proveedora de materia prima, solamente como si eso fuese un destino, incluso como si nos hicieran un favor. Porque el norte está pensando, por ejemplo, el Green New Deal, ¿no? No sé si escucharon alguna vez,
bueno, Estados Unidos tuvo en la década del 30, después la famosa depresión del 29, del siglo pasado, donde el presidente Roosevelt decide hacer como una maniobra económica, se podría llamar, se llamó New Deal, que es como en inglés quiere decir una especie de nuevo acuerdo o nuevo trato, ¿no? Ese New Deal lo que hacía era inyectar mucho dinero en la economía, era una medida bastante keynesiana, ¿no? Esa de inyectar mucho dinero, era después, acuérdense, la crisis, esa del crack financiero del 29, que se suicidaba la gente, etcétera, la crisis económica. Bueno, en este caso, el presidente Roosevelt saca económicamente a Estados Unidos, es mucho más larga la situación, ¿no? Pero saca económicamente con ese New Deal y está muy en el imaginario del estadounidense como una medida de reactivación económica muy poderosa. En el sur global, y en Argentina tampoco, no tuvimos ningún New Deal. Entonces no está en nuestro imaginario el New Deal como algo bueno ni malo, sino como... No está en el imaginario. En el norte están pensando por eso el Green New Deal, una especie de nuevo pacto, este nuevo acuerdo, pero verde, es decir, ecológico. Es una reactivación económica relacionada con la transformación, por ejemplo, energética, ¿no? La salida de los combustibles fósiles puede buscar mucho puestos de trabajo, toda la transformación eléctrica en ese sentido. Bueno, hay un montón de cosas que el Green New Deal. Una de las que lo lleva adelante es Alexandria Ocasio-Cortez, no sé si la escucharon hablar, que es una diputada norteamericana del Partido Demócrata, muy joven, muy interesante, muy interesante. Una joven, además de ascendencia latina, es decir, que tiene muy cercana, fue algo que en Estados Unidos es bastante raro, que un representante, bueno, fue Moza, allá son muy multimillonarios, ¿no? Biden, por ejemplo, etcétera, que fue senador no sé cuántos años. Sí, claro. Tienen mucho dinero. Y ahora son dos, Nahuel y Milo. Ahora, sí. Bueno, y en ese marco, bueno, y también el otro que era como el Pino Solana de allá, que es Bernie Sanders, ¿vieron? No sé si lo conocen, que fue candidato a presidente, tipo que tiene la cuestión ecológica muy fuerte, un tipo muy grande como Pino. Yo laburé con Pino, por eso siempre lo recuerdo. Y nosotros dijimos, tenemos que pensar algo desde el sur, ¿no? Porque no es lo mismo. Como les dije, no está en nuestro imaginario. Y entonces empezamos a pensar, buscarle alguna vuelta de tuerca y pensamos esto que lo pensamos después con muchos referentes y movimientos de América del Sur, este Pacto Ecosocial del Sur, que lo pueden buscar incluso en internet, pactoecosocialdelsur.com, y ahí van a ver, que es una mezcla entre justicia social y justicia ecológica. Porque el sur global también necesita justicia social, ¿no? Necesitamos, América del Sur es la región más desigual del planeta. No con más pobreza, porque hay lugares de África mucho peores, pero sí más desigual, ¿sí? Donde existen súper ricos y súper pobres. Fíjense, Chile, ¿no? Argentina mismo, pero Brasil. Brasil tiene magnates multimillonarios, tiene industrias enormes, también tiene los sectores más pobres que se les puede ocurrir. Chile ni hablar, Chile es una de las sociedades más desiguales del planeta también, con súper ricos y también grandes niveles de pobreza. Y bueno, en Argentina ni les cuento, ¿no? Entonces hay que buscar la justicia social, pero hay que buscarla junto a la justicia ecológica. Nosotros siempre decimos que no hay una sin la otra. Entonces, lejos está de ser una propuesta del pacto ecosocial solamente de ver cómo reducimos los gases de efecto invernadero. Como muchas veces se simplifica, ¿no? Que la cuestión ambiental es solamente una cuestión de reducción de carbono, ¿no? En el norte global esto pasa mucho, ¿no? E incluso los estados tratan de simplificar los debates por ahí. Es decir, bueno, vamos a reducir los gases de efecto invernadero de esta manera, o de esta otra manera. O sea, a eso se reduce las acciones climáticas y no lo que queremos nosotros es hacer una sociedad también más igual, menos desigual, y que junte estas dos justicias que les conté. Por eso la primera propuesta del Pacto Ecosocial es un ingreso universal ciudadano, una renta básica para todos y todas, en el sentido de que tiene que haber un piso de dignidad, ¿no? Tiene que haber un piso donde la gente pueda llegar a fin de mes.
Después cada uno lo complementa y se esfuerza con su esfuerzo en su trabajo, etcétera, bla, bla, bla. Pero los debates sobre la renta básica universal, pacto, ingreso universal ciudadano, etcétera, son debates de larga data en la región y en el mundo, ¿eh? Muchísimo, ¿eh? Tiene más de 30 años. Hubo me acuerdo, una famosa encuesta que había encargado la CTA Autónoma en su momento, que había hecho una especie de plebiscito hace muchos años. Un economista como Rubén Lowolo, no sé si recuerdan hace unos años, un economista muy interesante, progresista, que también había tenido esa idea. Bueno, esa es la primera. También el tema de América Latina, a pesar de lo que se diga, y sobre todo en los últimos tiempos, con la llegada de personajes pintorescos en la televisión, tipo, se los digo, tipo Milei o algunos de los libertarios, que hablan de que hay muchos impuestos. América Latina es un lugar con más. Miren, el tema de esto de los Panama Papers y los ahora Pandora Papers ha demostrado que existen miles de cuentas. Argentina está tercera en el mundo en cuentas en paraísos fiscales, o sea, para no pagar impuestos es eso, ¿no? Tercera en el mundo, no somos la tercera economía del mundo para esto. Es un escándalo eso, o sea, no somos ni la décima ni la 20ª, deberíamos estar en el puesto 50, no sé, como es nuestra economía. Bueno, Argentina está tercera en el planeta de gente con cuentas en el exterior para no pagar impuestos. O sea, lejos de estar, ser Argentina un lugar, esos lugares comunes que han creado. Por el contrario, el liberalismo, que ha tenido una gran data en América Latina, ha sacado varios de esos impuestos. Por ejemplo, en la época de Martínez de Oz, con Videla, se sacó el famoso impuesto a la herencia, que son los impuestos más igualadores de la sociedad, ¿no? Porque es un impuesto que es un impuesto que saca mínimamente, es un impuesto, o sea, no es que le saca toda la herencia, ni siquiera un porcentaje casi diría insignificante, pero que iguala, ¿no? Un poco, y que además, si uno hablara de mérito, etcétera, no hay nada menos merituoso que, no sé si dice así, que recibir una herencia, ¿no? Digo, de ser millonario porque recibe una herencia. Pero más allá de eso va a seguir siendo millonario, porque el impuesto a la herencia era mínimo, era un 1%, etcétera, era algo que no, sigue siendo millonario y va a seguir siendo millonario el hijo de un millonario. Pero digo, hasta eso se había sacado, que es un impuesto, digo, que es más igual. Nosotros hablamos de un impuesto a las grandes fortunas antes de que, en épocas además, en todo el mundo, esto también, en los países más liberales, etcétera, en las épocas de grandes depresiones, en la época de guerra o en cualquier otro momento, salieron esos impuestos, incluso los pagaban casi gustosos, porque eran momentos muy, 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 muy difíciles. Pero esos son dos. Y después el paradigma de los cuidados también, ¿no? Que eso se vio muy, muy expuesto. Ustedes son fundamentales en eso. Además, ahora, por ejemplo, todas las cámaras que veo son mujeres. O sea, y digo, ¿qué quiero decir con eso? Las mujeres son las que han sufrido, con la pandemia esto se vio multiplicado, las que en realidad se ponen al hombro desproporcionadamente la carga de los cuidados en la sociedad. Y sobre todo las mujeres pobres, además, que no solo cargan con su propia familia, sino por poco dinero con otras, cargando los cuidados de otras personas. Eso hay que equipararlo. Eso necesita rol del Estado muy fuerte. Incluso en Uruguay hay lo que se llama un sistema nacional de cuidados, es decir, que pone al Estado fuertemente para tratar de equiparar esa situación, ¿no? Y de poner a la sociedad cuidando a los que necesitan cuidado, además. No hay nada más justo que eso, pero que también que no, como insisto, que no recaiga desproporcionadamente en las mujeres. El paradigma de los cuidados es muy importante en el pacto ecosocial, o por lo menos como propuesta. Y recién ahí, bueno, también el tema de la deuda ecológica, que es algo que para nosotros es fundamental, que el sur global empieza a reclamar al norte, como ellos nos reclaman, y nuestra economía está absolutamente llevada por las narices de la deuda externa financiera. Bueno, también hay una deuda ecológica, que tiene que ver con cientos de años de saqueo, y también una deuda climática, que es la manera desproporcionada que el norte global ha contaminado y ha generado los gases de efecto invernadero. Es decir, somos todos responsables del cambio climático, pero unos son más responsables que otros, ¿no?
por ejemplo, Estados Unidos es el 0,4% de la población, perdón, es el 4% de la población mundial y emite el 20% de los gases de efecto invernadero. O China, si quieren, más allá que son muchos habitantes, o sea, por habitante es menor, pero China es desproporcionadamente, sobre todo con los últimos años que se ha industrializado muy fuerte, es uno de los grandes responsables del cambio climático. No es lo mismo Argentina, que emite el 0,8% de los gases de efecto invernadero. Más allá que emite más, incluso ciudades como Buenos Aires emiten más que una ciudad europea. ¿Eh? O sea, que no, tampoco por eso puede ser. Yo lo que no quiero es que eso sea una especie de eximente. Bueno, no hacemos nada porque, bueno, no solo. Pero lo que digo es, hay una deuda, y además es una deuda ecológica de cientos de años de saqueo para el bienestar económico del norte. Y que eso es peligroso también con los puntos que se vienen ahora, que es el quinto punto del Pacto de Sociedad, que es el más ecológico, el que primero pensaron que iba a decir yo, que soy un abogado ambientalista, que es la necesidad de encarar urgente una transición socioecológica radical, muy fuerte, que incluye una transición energética, claramente, o sea, hay que transformar el sistema de combustibles fósiles, de petróleo, etcétera, como está basado en las sociedades ahora. Porque esos son los que generan los gases de efecto invernadero que generan el cambio climático. Los científicos dicen que no hay más tiempo para torcer este rumbo, de que las consecuencias son inesperadas y catastróficas. Esto le hago un entre paréntesis, ténganlo en cuenta ustedes, porque hay un nuevo concepto que lo habrán escuchado, que es el de ansiedad climática, que lo tienen sobre todo mucho los jóvenes, ¿no? Greta Thunberg es como un paradigma de eso, ¿no? Ella tiene una, no sé si dice, no sé, perdón, no sé si dice enfermedad, pero tiene Asperger, ¿no? No sé si una enfermedad o una condición, perdón que mi burrada o mi ignorancia, pero es una condición, ¿no? Sumamente inteligente, la que la hace, yo creo que la hace tan brillante y tan enfocada tener esa condición, ¿no? Que hablan de que Messi también tiene algo parecido y por eso es tan pero él con la pelota, ¿no? Cada uno con su... y por eso los hacen tan genios. Greta Thunberg es una cosa fuera de lo normal, o sea, es absolutamente brillante, es una niña que ya no está niña, ahora tiene 18 años, pero empezó con 15 años. Y empezó diciendo, yo voy a hacer un paro, un strike, como dicen allá, como se dice en inglés, contra los adultos. Yo los viernes no voy a ir al colegio, contra los adultos, es el paro, por eso Friday for Future, que terminó siendo es Viernes por el Futuro. Yo los viernes no voy al colegio porque ustedes me están hipotecando y me están destrozando mi futuro. Y empezó solita, hay unas imágenes, pueden ver, hay un documental muy bueno, que empezó con un cartelito solita ahí al lado del Parlamento sueco, y la empezaron a filmar y se empezó a juntar, y ahora millones, o sea, miren la carisma de esa niña, que ahora es una joven, que ahora millones, literalmente millones de personas son seguidoras o han sido inspiradas por ella, ¿no? La gente que es, digo, tocada con la varita mágica. Y en Argentina tenemos jóvenes muy brillantes, muy brillantes. Bruno Rodríguez es uno que ahora va a viajar, Nicky Becker, bueno, que yo los tengo en mi programa de radio, que nosotros tenemos un programa los sábados, pero Bruno no saben lo que es. Bruno es una cosa de loco. O sea, bueno, Nicky también, todo, pero son divinos y tienen 18 años, 19, y parecen una plomo, una lectura, increíble, increíble. Pero bueno, digo, pero hay un concepto no sé cómo llamarlo, que es el tema de la ansiedad climática, así lo llaman, que tiene que ver con esa ansiedad que le genera a los jóvenes saber como que no se sabe si hay futuro, ¿no? Esa información constante y que no sé cómo va a seguir, pero eso es un dato interesante para ustedes, ¿no? Porque creo que van a tener ahí dando vueltas algunos o algunas con esos síntomas, ¿no? Se nota, en las redes sociales se nota eso, ¿no? Yo soy ambientalista hace más de 25 años. Soy ansioso, o sea, no tengo ansiedad climática, tengo ansiedad. Les iba a pedir alguna receta o algo. Qué difícil de manejar que la ansiedad. Yo creo que es el gran... me hace hacer tantas macanas, además, tantas, ¿no? Qué barro, respirar un poco y parar. Pero bueno, pero no sé si tengo la ansiedad climática, pero sí tengo esa preocupación por mis hijos. Quizás, claro, la edad cambia
un poco, ¿no? Esa perspectiva, de que uno ya no piensa tanto en uno, como que ve el final más cerca, no sé, pero en cambio los jóvenes verán su propio futuro, entonces esa ansiedad debe ser bastante fuerte. Pero bueno, la transición socioecológica, que les dije, incluye muchas cosas, incluye obviamente una fundamental que es la transición energética, pero no es la única, es decir, transformar el sistema energético de combustibles fósiles a energías renovables. Eso puede generar además miles de puestos de trabajo, incluso en sustitución de importaciones. ¿No? Ahora los paneles solares o los aerogeneradores casi todos son importados. Bueno, generar eso con industrias argentinas puede generar mucha mano de obra. Capacitar, nosotros lo hablamos, la transición tiene que ser justa. Un concepto muy importante, ¿eh? Es un concepto que se está usando mucho a nivel mundial, que es el de transición justa. ¿Qué quiere decir transición justa? Es con los trabajadores, con la gente adentro. Bueno, puedes decir, bueno, vamos a cerrar todo y no importa. Vos tenés que ver cómo vas a capacitar, por ejemplo, a los trabajadores petroleros para que sean los próximos trabajadores de las energías renovables. Es una decisión política y una decisión económica también, ¿no? El problema es cuando tenés sindicatos petroleros como en Argentina, que son un desastre, ¿no? Que no piensan eso. En Colombia, por ejemplo, había ahora no, estaba manejado muy bien el sindicato petrolero y estaba pensando en eso. Tenía reuniones en ese sentido. El fin de los combustibles fósiles está, se ve, se ve. Tenés que pensar la economía, tenés que pensar qué va a ser Neuquén, o qué va a ser Chubut, ¿no? ¿Qué va a ser Chubut? ¿Qué hace Comodoro Rivadavia sin petróleo? Que nació como una ciudad campamento, una ciudad petrolera 100%, con todo lo que ello significa, ¿no? Digo, nosotros en el otro libro, Mal Desarrollo, acá también lo ponemos un poco, pero en el otro libro, segundo, en el libro anterior, Mal Desarrollo se llama, y que lo pueden bajar en PDF, hay una cápite, no sé si lo googlean, lo bajan, ese libro. Hay una cápite sobre Comodoro Rivadavia como sinónimo de mal desarrollo. Es un libro del 2014, entonces algunos datos se deben poder actualizar, pero eran datos escalofriantes de lo que significaba Comodoro Rivadavia como modelo del extractivismo y como modelo de mal desarrollo. Tenía índices de criminalidad superiores, esto es Comodoro, superiores a Gran Buenos Aires. Después tenía, y esto es algo que ocultan mucho las empresas petroleras, el tema de las adicciones de sus trabajadores. O sea, las petroleras estaban pagando directamente institutos de rehabilitación y los mandaban en silencio, porque piensen esto, Comodoro Rivadavia, por ejemplo, es una ciudad, como dije, campamento totalmente, trabajadores de 20, 25 años, muy jóvenes, hasta solteros capaz, ganando sueldos de ahora de 300, 400 mil pesos, en ese momento otro, o sea, pero mucho dinero para un joven, y trabajan 15 días y 15 días no. O sea, 15 días están en el pozo, 15 días vuelven. Esos 15 días, Comodoro Rivadavia es el lugar con más prostíbulos por habitante de Argentina y de drogadicción. O sea, porque como se dicen ahora los jóvenes, se la pegan en la pera. O sea, esos 15 días es de gira permanente. Era el lugar, eso también está ahí, Frávega y Garbarino era el lugar que más televisores de 50, así, eso, vendía. Porque no saben qué hacer. Y también el lugar con más Mini Cooper. ¿Vieron el auto ese muy cheto? En ese momento era Mini Cooper, ahora debe ser otro, pero en ese momento era como el de moda. Entonces era eso, era una mezcla entre y prostitución, ¿no? Prostitución, trata, prostitución barra trata, ¿no? Porque está ahí, siempre lindante, ¿no? Más allá de los debates que hay sobre ese tema. Comodoro Rivadavia tenía todo eso, un índice de adicciones impresionante al alcohol o al. Y eso que también es parte del modelo extractivista siempre, ¿no? Donde hay minería existen los prostíbulos, etcétera. Son hombres, bla, 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 que están 15 días arriba de la mina, bajan desesperados, o sea, en todo sentido, y termina así, ¿no? Una sociedad muy, muy compleja. Y muy desigual, también muy loca, ¿no? Con jóvenes, como les dije, ya metidos en adicciones, etcétera, sobre todo cocaína. Pero digo, la transformación del trabajador petrolero a energías renovables es fundamental para que tengan buenos sueldos como tienen los petroleros, etcétera, y obviamente con otra lógica. Esa es la transición energética, pero también hay que pensar qué hacemos con las grandes ciudades en América Latina, ¿no? Que se han convertido en una especie, con las pandemias eso se vio, como trampas invivibles. No sé cuántos son acá de Buenos Aires, la ciudad,
Pero la ciudad de Buenos Aires, me acuerdo en un momento estábamos encerrados y dice, bueno, pueden salir a un parque a 300 metros. Y yo estoy en Villa Crespo y no tengo un parque a 300 metros. Y la mayoría de los porteños no tenemos, salvo los que viven en Palermo, etcétera, o sea, en la zona más pudiente, Palermo, Recoleta, que están ahí bastantes parques. Pero el resto de la ciudad, o sea, se evidenció algo muy importante, como la ausencia de espacios verdes, de espacios de recreación, de ocio, ¿no? Porque además estábamos en trampas, no solo, bueno, ni hablar en los barrios populares, en las villas, donde eran verdaderas trampas mortales, ¿no? Viviendo 6 personas, 10 en un ambiente o dos, que antes la calle era el lugar de salida, ¿no? de escape, ¿no? Por eso las calles de las villas siempre están con mucha gente, porque la gente no está está muy hacinada en los lugares. Con la pandemia eso se vio, obviamente, todo muy comprometido. Y también esta moda de los últimos tiempos, moda de negociados inmobiliarios, de estos departamentos del Durlock de 18 metros cuadrados, casi sin ventanas, ¿no? Donde no tenías ningún contacto con la naturaleza, ni siquiera con el sol, porque están muchas veces ubicados en lugares donde no había ni el sol. Bueno, eso con la pandemia se vio todo mucho peor. Porque una cosa es, uno llegaba a la noche, en la locura del laburo, se iba a dormir y bueno, no se daba cuenta dónde vivía. Yo me mudé, por ejemplo, bueno, ahora se me hizo de noche. Pero nosotros en nuestra familia nos tuvimos que mudar. O sea, terminé alquilando y alquilando. ¿Vieron que se hace ahora eso? Para tener algo más grande, porque nos dimos cuenta, no nos damos cuenta, en el trajín del día a día, yo me iba, volvía tarde, no sé qué, bueno, dormíamos, ¿viste? Cuando tuvimos que estar todos juntos, no teníamos ambientes para hacer un Zoom cada uno tenía que estar en el balcón más o menos. Entonces ahí nos dimos cuenta que nos quedaba chico el departamento. Bueno, como no hay crédito hipotecario, tuvimos que hacer eso de alquilar, pero si no, hubiese intentado. Pero lo cuento porque eso ha pasado mucho, o muchos dijeron, no, me voy a vivir afuera, ¿no? A Córdoba, o a un country, que se hizo el boom de eso, que paradójicamente son vendidos como una vuelta a la naturaleza cuando fueron construidos sobre la destrucción de naturaleza, sobre todo los countries y barrios cerrados de Gran Buenos Aires, que fueron construidos sobre la destrucción de humedales. Y ahí aparece el sujeto más revolucionario de los últimos décadas en Argentina, que ¿quién fue? No fue ni Perón, no quiero decir Macri, no importa cuál. Fueron los carpinchos. El carpincho. El carpincho, exacto, Mau. Porque evidenció algo el carpincho, le puso en serio. Nosotros veníamos peleando hace años por la ley de humedales y el carpincho en 2 minutos lo puso en debate, todo. Salimos en todo el mundo. Yo salí en The Guardian en Inglaterra, en el diario que se lee más del mundo, New York Times, sacó notas sobre el carpincho invadiendo Nordelta, ¿no? Parecía una luz. Es más, The Guardian, que es el diario más prestigioso del mundo, dice mucho, el más leído seguro. El título fue ese, Carpincho, lucha de clases o problema ambiental. Decía, ya me le ponía así a ese nivel, muy gracioso. Pero puso en evidencia, muy interesante eso, cómo le invadimos su territorio y cómo quedaron offside varios. Pero digo, es interesante en el marco de esto. Yo creo que quizás tienen un plan ahí que no sabemos, ¿no? Como en las películas. Pero bueno, es interesante. Bueno, la transición socioecológica radical incluye eso, incluye también pensar las ciudades, como decía recién. Pensar las ciudades de otra manera. Las ciudades, el hecho más insustentable de la sociedad. Miren, y les voy a dar unos datos, y con esto voy a terminar, porque si no, soy muy verborrágico yo. Pero algunos datos son elocuentes. América Latina es la región más urbanizada del planeta, aunque no parezca eso, ¿no? Porque uno cree, y Argentina ni les cuento, ahora cuando les diga los números. El 54% promedio del planeta vive en ciudades, el 54%, y eso va creciendo todo el tiempo. En América Latina el 72% de los latinoamericanos vivimos y en Argentina el 92% vivimos en ciudades. A diferencia de lo que creemos, esa imagen del gaucho, Argentina, Pampa, etc., no. Vivimos en ciudades pequeñas, medianas y grandes, no solo las grandes. Pero no solo eso, el 30% de los argentinos vivimos en el 0,4% del territorio, que es el AMBA, el famoso AMBA, que fue tan famoso también, se hizo más famoso, ¿con qué? Con la pandemia, ¿no? Con que todo el mundo diciendo, bueno, el AMBA está estallado, el AMBA, vieron que siempre decían, el AMBA, bueno,
no es casual, no es casual. No, bueno, obviamente porque hay más gente viviendo, pero también era todo más difícil de controlar. Bueno, en el AMBA vivimos el 30% de los argentinos, ¿no? Es una locura, en el 0,4% del territorio. ¿Qué más le decía decir? Bueno, repensar eso es un montón de cosas, ¿no? Es también pensar por el modelo de agricultura, una agricultura sin agricultores. Una agricultura que en los 90 se instala con mucha fuerza el agronegocio, a partir de la soja transgénica, que expulsó cientos de miles de familias del campo a los cordones de las ciudades. No es casual. Una cosa tiene que ver con otra. Buenos Aires vio multiplicada la gente que vive en las villas en el mismo momento que creció el modelo sojero en el campo argentino. Esto es difícil de decirlo y es casi un sacrilegio. Creo que en algún momento nos van a expulsar de Argentina por tocar o por osar cuestionar el modelo de agronegocio en Argentina. Es el modelo que más lobby tiene, que mejor ha ganado el sentido común, ¿no? Que ha dicho que el campo somos todos, ¿no? El campo no sé qué. Que además reduce, miren, esto para ustedes también, es algo muy de cómo ganan sentido común. Reducen al campo solo al agronegocio, y no, por ejemplo, a los pequeños y medianos productores que son quienes producen los alimentos. Bueno, nuestros alimentos no lo hace el agronegocio. El 70% de los alimentos lo hacen pequeños en Argentina y en el mundo, ¿no? El 70 y pico por ciento de los alimentos del mundo los hacen los pequeños y medianos agricultores, los campesinos, indígenas, etcétera, los cordones que hay en La Plata, etcétera, que son muy pequeños, o sea, son pequeños, muy pequeños, no tienen una hectárea, con quinteros, etcétera. La agricultura, el agronegocio es una agricultura, como les dije, que no produce alimentos, sino que produce commodities. Está pensada para ganar dinero, está bien, el debate, pero no para producir alimentos, ¿no? Porque lo que termina siendo un forraje que termina alimentando el ganado chino, ¿no? Fundamentalmente chino y europeo en parte, pero fundamentalmente chino, para que después que eso se haga. Pero han ganado el sentido común, ¿por qué? Porque han reducido el campo solo a la agricultura transgénica con agroquímicos. Esa es la única agricultura posible. Han instalado eso. A pesar de que esa agricultura tiene 25 años en Argentina a partir de la autorización de la soja transgénica del año 1996, la famosa y decadente década del 90. 1996, 25 años. Y la agricultura tiene 10.000 años. 10.000. Alimentando a las poblaciones, etc. Con eso, a pesar de eso, han instalado que la única agricultura posible es esta última. Lo han instalado eso, ¿no? No se puede casi debatir eso. Y eso es muy importante discutir. Una agricultura con agricultores significa la vuelta al campo, entre otras cosas, donde miles de familias pueden volver a vivir, a tener un pedazo de tierra para vivir y generar alimentos sanos, seguros y baratos. Hay locuras en Argentina que se dan. En serio, esto es sentido común, no tiene que ver con algo ideológico, si se quiere, ¿no? Alguno me podrá estar escuchando y decir, bueno, pero es muy ideológico. A mí no me importa, me encantan las ideologías, ¿eh? Me gustan las ideas, o sea, todo el tiempo estoy pensando ideas. Pero no es por ahí sentido común. Hay poblaciones medianas y pequeñas localidades en plena pampa húmeda donde se cae una semilla y crece algo prácticamente solo por la lluvia, etcétera, que los alimentos los compran en el mercado central de la ciudad de Buenos Aires porque no tienen lugar porque es pura soja, trigo, etcétera, pero agronegocio. Y no hay siquiera, nosotros estamos, el Pacto Social lo que dice es, hay que generar cordones agroecológicos, cordones verdes, en las pequeñas y medianas localidades que generen como un efecto además muy virtuoso. Porque vos generás que miles de familias se puedan instalar en esos cordones, que garanticen alimento a esas ciudades. Vos además, siendo intendente, por ejemplo, además podés garantizar eso, decir, bueno, para las escuelas y los hospitales y los lugares públicos de esta ciudad, hospitales, salitas, lo que tenga, los alimentos se los vamos a comprar a ustedes, o sea, a los pequeños y medianos. Entonces ya les generás una masa de compra interesante. Después los propios pobladores, haciendo ferias, es muy fácil hacer. Lo que le tenés que garantizar es algo de tierra, ¿no?
Eso lo hizo, por ejemplo, Tapalqué, que Tapalqué lo está haciendo ahora, y generó que cientos de familias se instalen en los cordones. Hizo un convenio con la UTT, que es la Unión de Trabajadores de la Tierra, que son pequeños productores, y ahora están generando alimentos de esa manera. Tapalqué compraba, en serio, los alimentos en el mercado central. Viajaban kilómetros, una locura. Comprar la lechuga, cosas que salen solas, o sea, solas no, pero obviamente en esos lugares hay mucha fertilidad que puede generar trabajo. Bueno, eso es una cosa, generar arraigo se llama, ¿no? Generar las mejores condiciones. Hay que generar que la gente no se quiere de esos lugares, hay que tener buen internet, buena educación. O sea, no que todo esté en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, que tengamos que podamos volver a vivir ahí mucho más vivible. ¿No? ¿Cuántos de nosotros nos iríamos si tuviésemos condiciones más interesantes? Muchas veces estamos en las ciudades, bueno, yo acá tengo el hospital, bueno, la clínica, la obra social, o tengo buen internet y tengo la escuela de los chicos. Entonces, si uno pudiese generar, ¿cuánta gente viviría en distintos lados? Hay algunos experimentos bárbaros. Eso es muy importante para descomprimir estas grandes ciudades. Argentina es un país enorme. Pero hay que pensar la transición. Yo pienso, ahí la veo de Chubut, que es fundamental que Chubut piense urgente esa transición. Y no de forma extorsiva, como quieren meter, o sea, que empobrecen al pueblo y después dicen, no, bueno, la salida de la gran minería, que no ha sido salida económica en ninguna parte del planeta. Por el contrario, las regiones más pobres del planeta son las que tienen grandes actividades extractivas y sobre todo en América del Sur, en América Latina, con minería, ¿no? Perú minero, Argentina, Catamarca, San Juan, Santa Cruz tienen graves problemas económicos también. Es más, en América Latina, y con esto termino, los mapas de la pobreza coinciden con los mapas del saqueo y la degradación ambiental. Esto es muy importante para romper ese mito. Nosotros tenemos varios libros que se llaman mitos y realidades. Tenemos 2 libros, uno sobre fracking y otro sobre megaminería, porque lo que queremos romper es mito. Uno de los mitos es eso, ¿no? Bueno, necesitamos más minería para salir de la pobreza, necesitamos más petróleo, y como le dije, al contrario, ¿no? Más de lo mismo, más de lo que nos trajo hasta acá, nos va a sacar, ¿no? ¿Cómo cuestionamos ese sentido común? Bueno, eso quiero que me lo contesten ustedes y que me den la fórmula de cómo entramos en la cabeza de la sociedad para transformar y que se pueda repensar esto que es tan difícil, ¿no? Pero bueno, un poco ahí termino porque ya hablé bastante. Bueno, muchísimas gracias. No es interesante, es más que interesante lo que hemos escuchado. Y un poco el entrar en la cabeza es un poco lo que intentamos hacer nosotros desde este grupo de APSA, que al principio nos decían, bueno, ¿por qué hablar de salud ambiental y ecología? Un grupo de psiquiatras. Y bueno, de a poco creo que, bueno, nosotros somos parte de un grupo de trabajo que se creó este año, que es justamente este espacio, y de a poco se va metiendo la temática y demás, y a tal punto que el congreso que vamos a hacer el año que viene, en Mar del Plata, que es uno de los congresos más importantes de la región en salud mental y psiquiatría, con esta temática, con salud mental, psiquiatría y salud mental en un planeta vulnerable, que desde ya estás invitadísimo, porque bueno, me parece que es hora que todos nosotros empecemos los psiquiatras, los no psiquiatras y a la sociedad civil, me parece el rol de las asociaciones es muy importante para poner en evidencia y la importancia de que es necesario hablar y hacer con el tema de la ecología. Bueno, palabra, no sé a quién, si alguien quiere comentar. Marcela Reñando, por ejemplo, es una psiquiatra que trabaja en Comodoro, así que cuando vos hablabas de eso, yo veía que ¿es muy errado? ¿Cómo sigue la cosa? No, está cerrado y te faltó la inundación que hubo en el 2017. Es verdad, que fue después del libro. Claro, terrible. que fue el medio chenque que se bajó de barro, de lodo a la ciudad y el impacto que tuvo eso también en la salud mental fue tremendo. Marcela se nos fue, quedó como... Se colgó. Se colgó Marcela. Sí, acá estoy. No sé, estoy en Comodoro, en este momento, pero escucho muy entrecortado, no sé si ustedes me escuchan. Estoy en este momento en Comodoro, en el hotel, y hay mucho... Yo escucho entrecortado. Pero bueno, escuché atentamente, justamente me quedé con algunas preguntas desde el principio, pero después de que te alimentes un ratito,
No. Algunos temas, te veo ahí, come algo, come algo. No, Estoy flaquito. me quedé pensando, Enrique, mucho gusto, no te conocía. He tenido mucho tiempo contacto en alguna época, hace muchos años atrás, con abogados ambientalistas en relación a la primer actividad que la población de Chubut, yo no soy de Chubut, pero ya tengo más años de chubutense que de miramarense, que es de donde yo vine. Ah, qué lindo. Sí. Y se empezó con una gesta anti-minería en contexto de, bueno, uno imaginaba recursos laborales y demás. Así que en esa época estaba instalándose la cumbre. Yo llegué en el 91, en el 92 fue la cumbre de Río de Janeiro. Claro. Y el principio de precaución, el derecho a saber, algo muy importante. Yo además de psiquiatra, digamos, soy toxicóloga, soy una Nobel psiquiatra y una vieja toxicóloga y pediatra. Y la verdad que a pesar de esto, nunca estuvo visibilizada la toxicología como una opción para acompañar procesos, bien o mal, desde la perspectiva toxicológica del impacto del contexto en los seres humanos, desde una mirada médica y en ese momento muy hegemónica, pero la toxicología siempre fue una especialidad muy transversal, lo cual también generó una especie de casi imposible trabajar multidisciplinariamente, porque era o hacías toxicología o ¿qué hace una pediatra toxicóloga hablando de partículas volcánicas? Hace 30 años atrás en la Patagonia supuso que, bueno, que no exista prácticamente la posibilidad de haber trabajado como toxicóloga si no fuera desde el pequeño conteo de palote. Todo esto para preguntarte, la data que vos tenés de Comodoro puntualmente, donde yo hace 4 años que vengo a trabajar a la universidad, y como psiquiatra infanto-juvenil también, más que nada, porque siempre trabajé con la población infantil expuesta, claro. Porque estuve en México haciendo un entrenamiento en la OPS sobre sitios contaminados, impactos para la salud hace 20 años atrás, que me lo guardé porque la verdad que tampoco generó ningún tipo de perspectiva, al menos donde yo decidí quedarme, que es acá en Chubut. Sí. ¿De dónde sacaste vos los datos? Porque me interesan, porque yo como profesional de la medicina nunca los pude tener claramente. Sí, lo de los prostíbulos, porque esto es algo que no pasa en la Argentina ni en Chubut, sino uno recorre el mundo. O sea, donde hay pero donde hay extractivismo más. Sí, pero también está claro que las multinacionales, las empresas han pagado los cursos y a los expertos para que vengan a curar o prevenir o hacer prevención o que acompañar. Bueno, y casinos me olvidé también, ¿no? No es casual. Pero digo, vos tenés datos concretos y longitudinalmente hablando de consumo. Bueno, ejemplo, es muy difícil eso. Me interesa como toxicóloga, que ahora estoy en Comodoro y no trabajo de toxicóloga. No, está bien. Acá. Nunca lo hice. Han venido siempre de afuera a trabajar de toxicólogos, no es casual. pagados por las empresas. Marcela, no es casual. No importa. Suponte, bueno. No, a mí nada ya me sorprende nada. O me sorprenden algunas cosas y otras no me importan ya. Pero digo, los datos tuyos en relación a consumo y a consumo asociado a minería, que entiendo que es... A petróleo más, ¿eh? No sé. En este caso. Tengo una inquietud respecto a la fortaleza de esa información, porque tampoco de la provincia yo podría decir hoy que tengo datos concretos como para poder asegurar esto, aunque claramente yo lo que atiendo como médica es más que nada la problemática en adolescentes o en padres de adolescentes que además consumen, digamos, hoy nietos también, porque hace 30 años que soy médica. Claro. Entonces, o sea que he atendido padres, hijos y nietos. Ya estoy atendiendo nietos. Pero el dato concreto es muy difícil de obtener. Como bueno, nosotros el capítulo este... Si a mí me preguntan, no lo puedo aseverar. ¿Vos qué te refieres? ¿Cómo? Ahí se te cortó lo último, pero entendí la pregunta ya. Mirá. Se colgó. Yo lo que recomiendo es... Sí. Que de Google, a ver, si alguien puede buscarlo, si alguien sabe googlear, lo puedo poner el link ahora, en un minuto. Mal Desarrollo, el libro que hicimos con Maristela Svampa el 2014, tiene una cápite con algunas citas, en el sentido que pedís.
Nosotros en ese momento incluso habíamos recopilado que PAE, para American Energy, que es una de las más grandes, más poderosas, que más tiene, tenía incluso todo contratado un centro de rehabilitación exclusivo. O sea, todo en silencio, por supuesto. Estas cosas no se tienen que saber. Por eso tienen sus propios profesionales. Contrató a la provincia, al Ministerio de Salud de la provincia. Para tratar a la adicción, nosotros lo que hicimos es entrevistar trabajadores. Banca al Ministerio de Salud de la provincia todas las cuestiones. Pero bueno. Eso, yo estoy hablando, esos datos eran del 2014. Yo no sé en los últimos años cómo se vio eso profundizado. Nosotros lo que hacemos es trabajo de campo también para los libros, entrevistas, etcétera, que quedan reflejados en el libro y con citas también, en ese sentido. El capítulo es una cápite sobre Comodoro Rivadavia como reflejo de mal desarrollo. Incluso se hizo un artículo. Yo viajé mucho, es uno de los lugares que más he viajado, Comodoro Rivadavia. Ahora hace un par de años que no voy, pero debe haber sido, en serio, uno de los lugares que más me terminaba debatiendo en los medios de comunicación, etcétera, mucho. Pero viajé decenas de veces, también a Trelew, también decenas de veces. Y conozco y sigo muy al detalle lo que pasa en la provincia, ¿no? Actualmente Comodoro es una de las ciudades con mejor cápita por persona. Sí. Eso es cierto, pero también es una de las ciudades más desiguales de Argentina, con gravísimas. Si vos estás fuera, es un poco lo que les pasa en otras ciudades. Si vos estás fuera del sistema, si no sos un petrolero, muy dificultoso. También a mí me parece que lo que entra no es el producto por persona. Yo creo que esto es una estadística muy mentirosa, porque vos tenés, por ejemplo, de estos pequeños países árabes que son los que tienen el producto más alto del planeta por persona, y la mayoría de la gente vive en tiendas arriba de la arena, digamos, mientras otros tienen inodoros de oro. Claro. Yo creo que lo que hay que ver también en esta gente que por ahí tiene un muy buen ingreso es la calidad de vida. Para mí es mucho más importante medir la calidad de vida de alguien que vive tirado 15 días, emborrachándose y jugando en el casino. Lo hemos visto en Vaca Muerta. Nosotros estuvimos allá, chicas, ¿se acuerdan cuando fuimos al congreso que se hizo allá en Río Negro? Perdón. Sí. La gente de Vaca Muerta, bueno, comentaba cosas bastante terribles, digamos, bueno, los casinos estaban a full. Y Vaca Muerta es increíble. Bueno, el epicentro de Vaca Muerta es la ciudad, un muy pequeño pueblo que es Añelo. Sí. Yo he viajado mucho también a Vaca Muerta, muchísimo. Viajamos permanentemente. Hay muchas enfermedades en la gente. Lo primero que se ve desde, porque además para cómo está como en una especie de barranco para abajo, lo primero que se ve es el casino enorme, ¿no? Eso, sí. El casino muy moderno, muy lindo, muy atractivo, ¿no? Como casino en Comodoro Rivadavia, en los lugares donde hay extractivismo hay casino también, sí, para sacarle a los propios trabajadores, o sea, pues son los trabajadores, fundamentalmente, obviamente, los que alimentan eso, no son los petroleros, no viene el dueño de Pan American Silver a jugar ahí. O sí, habrá, pero bueno. Y no tiene hospital, por ejemplo, Añelo. Y se alquilaba cuesta más alquilar ahí por metro cuadrado que en Puerto Madero. Entonces genera una locura. No consiguen policías, porque los policías son contratados como seguridad, que ganan el doble, obviamente. Son sueldos disparatados al lado de lo que gana un empleado público. Tienen que hacer el famoso ese. Ahora, en el pueblito que está alrededor de Vaca Muerta, yo recuerdo que cuando estuvimos en el Congreso nos contaban que no había electricidad, no había luz. Es decir, que ni siquiera le daban. Tiene problema de agua, el agua contaminada. Internet, a veces al hotel, en la ducha del hotel salía el agua sucia. Y puede ser, sí. Eso es muy común, porque son ciudades campamento, ¿no? La misma Comodoro, que es enorme, una ciudad de miles, nació como una ciudad campamento. Pero bueno, las ciudades también. Añelo es un ejemplo de ello. Añelo es un ejemplo, un mal ejemplo. Uno va y ve la municipalidad toda derruida y después ve las grandes empresas petroleras. Bueno, también hay otros con minería. Hachal, por ejemplo, el pueblo Hachal en San Juan. Río abajo, yo soy abogado de la asamblea de Hachal. Río abajo la mina Veladero, que tuvo los derrames famosos. De cianuro. De cianuro, exacto. Hachal, hasta ese derrame que lo puso en primera plana nacional, no tenía internet. O sea, el pueblo entero.
Y ahí nomás estaba una de las minas más grandes del mundo, ganando miles de millones de dólares. Y ni siquiera alguien se dignó a tirarle un cable, porque la verdad que es eso, tirarle un cable óptico, que en términos de lo que ganan ahí no es nada. El pueblo no tenía internet. Cuando se genera el escándalo, dicen, no tienen internet, decíamos nosotros. O sea, no es que no solo nos llevó riqueza, ni siquiera internet. Le tiraron un cable ahora, ¿no? Porque es una vergüenza. Pero así todo, no tienen agua ahora, ¿no? Y el agua no lo pueden. ¿Qué van a hacer? No pueden tirar un cable ahí no hay. Pero digo, es así, es una. Nosotros lo que cuestionamos muy fuertemente es que las causas de la degradación ambiental, como le dije lo de los mapas, las causas de la degradación ambiental son las mismas causas de la pobreza. No es casual, es la historia de América Latina, es Eduardo Galeano, si quiere. Entonces tenemos que discutir los modelos de mal desarrollo. Y haciendo más de lo mismo, no vamos a salir de esto. Hay que repensar los modelos de mal desarrollo. Digamos que, Enrique, son las causas de la pobreza escondidas atrás de las causas del progreso. Porque siempre está disfrazado de progreso. Obvio, desarrollo, etc. Yo en realidad tenía preparado hoy, pero me parece que era medio, o sea, era para otra charla, que era cómo nació el concepto mismo de desarrollo y subdesarrollo, que nació a partir de Harry Truman, un presidente norteamericano, después de la Segunda Guerra Mundial, que hace un discurso en ese famoso discurso de la Unión, ¿vieron ese discurso que son tan pomposos? Y donde divide al mundo en desarrollado y subdesarrollado, y pone ser desarrollado como un objeto en el mundo. Ahí nace el concepto de desarrollo y subdesarrollado. Si yo les pregunto el concepto de desarrollo a cada una, le digo una porque veo todas mujeres, a cada una de ustedes, cada una me va a decir un concepto diferente. Porque es un concepto que lo tenemos muy fijado, que todo el mundo, todos los días hablamos de desarrollo, que todos queremos desarrollo, pero no sabemos bien qué es. Porque no está, no existe. Gustavo Esteva, que es un investigador mexicano, lo cuenta esto mucho mejor que yo. Incluso el desarrollo es algo que no se alcanza nunca, termina siendo como un fantasma, que no se atrapa nunca. Entonces vamos atrás y nunca se llega. Entonces termina siendo como una construcción intelectual destinada a promover valores y a destruir otros. Entonces todo lo que no sea desarrollo está mal. Incluso, por ejemplo, en la Patagonia con Vaca Muerta, las comunidades indígenas. ¿No? Ellos quieren la construcción del enemigo. ¿No? Fíjense ahora en estos días es terrible. ¿No? Los mapuches, el comando mapuche iraní. ¿Se acuerdan eso? Un disparate enorme. Esos no quieren desarrollo. Nos quieren, cuando piensan otra forma de relacionarse con el territorio, otra forma. Cualquiera que diga otra cosa es así, es un enemigo externo, etc. El desarrollo terminó siendo eso, pero es tan fantasma que nunca lo pudimos atrapar, que más allá que fue una construcción, un acierto, diría publicista increíble, hay partidos de desarrollo, todo, que tuvieron que empezar a adjetivizar el desarrollo, porque no les alcanzaba, porque ya era como, ya no les creíamos. Entonces, desarrollo local, desarrollo endógeno, desarrollo a escala humana, desarrollo sustentable, si se quiere. Le empiezan a poner adjetivos para tratar de sostenerlo, es decir, a veces creíble todavía. No, bueno, esa construcción nosotros también, ¿no? Del concepto hegemónico de desarrollo, que incluye también de cuestionar los indicadores de bienestar de una sociedad, que no es el PBI, justamente. ¿No? Hay momentos que ha crecido el PBI en Argentina, ha crecido las desigualdades, etc. No es uno con otro, sí o sí, así pegado. Y como decía otro, los países del Medio Oriente tienen PBI enormes y tienen gente que en la pobreza, etcétera, extrema. ¿No? Hay otros países o otros lugares que están buscando otros métodos de bienestar de una sociedad. Por ejemplo, en las ciudades también, ¿no? Una ciudad está mejor cuanto más metros cuadrados se construye. Como si nosotros fuésemos los dueños de esos departamentos que se construyen. En la ciudad de Buenos Aires es un ejemplo claro de eso, ¿no? Que en los últimos 20 años, en los últimos 10 años se construyeron 20 millones de metros cuadrados de inmuebles en la ciudad. Digo inmuebles porque no son viviendas, por lo que les voy a decir ahora. 20 millones de metros cuadrados de inmuebles. La población sigue siendo la misma. Hace 60 años que es la misma, que es 3 millones de habitantes, la de la ciudad, propiamente dicho. 3 millones. Se construyeron 20 millones. ¿Para quién y para qué se construye? En el mismo periodo, en estos 10 años, creció un 50% la población que vive en las villas de la ciudad. Es decir, la contracara de la especulación inmobiliaria es eso. ¿Y para quién y para qué se construye?
el inmueble termina siendo una especie de commodity, ¿no? En vez de ser un bien de uso, termina siendo un bien de cambio. La mitad de Puerto Madero está vacía. Eso según el último censo. Y lo puede comprobar cualquiera yendo una noche y va a ver que no hay luces prendidas. La mitad de Puerto Madero está vacía. El 25% de Buenos Aires está vacía. Pero en Puerto Madero eso se duplica. Entonces, ¿para quién y para qué se construye? Es muy importante. Y pensar estas cosas es interesante. Pero bueno, para eso hay que romper sentido común. Esto, el trabajo del trabajo, la vocación, no sé cómo decirlo, del ambientalista es eso, romper sentido común. Esto no es desarrollo. Y no es una cuestión solo ética de amor por la naturaleza, sino que tiene que ver con discutir los modelos de mal desarrollo que nos imponen colonialmente en América Latina. En América Latina y en el sur, en África también. Igual, perdón, a mí el discurso ambientalista o el paradigma ambientalista desde la ciudad de Buenos Aires me resulta un poco contradictorio. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad, habiendo tanto territorio vacío, me parece que uno debería hacer un poco más de trabajo territorial en los espacios en donde hace falta que caiga una semilla, como decía José, y caiga lechuga. Para mí, digamos, esos son los verdaderos espacios desde donde uno debería construir con el principio de precaución en la mano el futuro comunitario y el futuro, digamos, adecuado a la geografía. 3 millones de personas en un país diverso, extenso más que diverso, regionalmente como el nuestro y diverso también, son quizá como una especie de, con perdón, digamos, mis padres son porteños, pero como algo que está encriptado en una cuestión, como bien dijiste vos, alienada, y bueno, no se puede salir más que de un departamento a otro con el método que vos me comentaste de, nada, esto, como el cobayo en la... Sí. No hay otra. Yo, la verdad que da un poco de tristeza, porque nuestro país es muy grande y nos hace falta gente que venga a construir el futuro ambiental, por ponerlo en un paradigma interesante, oxígeno. Estamos de acuerdo. Sí, yo de todas maneras lo veo como ¿no? yo lo veo, pero es difícil, desde ya. Yo lo veo como algo un poco como más una amplio. desesperanza, yo lo veo desesperanzadamente. Sí, pero Marcela, yo creo que es un poco más amplio el tema, porque a mí me parece que quien vive en Buenos Aires tiene su lugar, así como el que tiene su lugar, el que vive en cualquier otro lado, digamos, y puede querer su lugar y puede querer que el ambiente en su lugar mejore. Claro. Y digamos que de pronto me acordé de algo que acabo de escuchar. Quiero terminar de hablar. Marcela, quería terminar cuando vos decías lo de Buenos Aires de repente, pero no porque tengas nada que ver con eso, fue una asociación libre mía. Me acordé lo que dijo Infrance. Infrance vive en un palacio en la provincia más pobre del planeta y hace 26 años que está ahí. Y dijo, los porteños son todos zánganos. Yo miraba quién lo decía y no lo podía creer, porque hace 26 años y vive en un palacio súper rico en la provincia más pobre del país. Entonces decía, bueno, no sé si la cosa tiene que ver con los lugares. Yo creo que está mucho peor quien tiene que emigrar, porque no hay desarrollo regional. Y esta es una de las claves de nuestro problema, de nuestro país. Porque si hubiera desarrollo regional, no necesitaría la gente tener que emigrar para encontrar lo que sea en otros lugares. La gente se traslada porque no tiene acceso a un montón de cosas en sus propios lugares. Entonces, quizás se me ocurre a mí, pero creo que una de las debilidades más fuertes que tenemos es la falta de instituciones que funcionen, estados presentes, como hablábamos del mínimo Uruguay, ni siquiera hablar de un estado europeo fuerte. Hasta Uruguay tiene un estado que funciona. A mí me acordaba del libro Pensar sin Estado, el famoso que habló tanto de esto, donde decía que el Estado está hecho jirones. Entonces, si no funcionan las instituciones, es muy difícil encontrar un equilibrio en un montón de cosas. Y pasa bastante por ahí, me parece, ¿no? Es como lo ideológico, lo político y lo ecológico, está todo como entremezclado.
yo un poco lo que quería significar es que en relación a, no el porteño, porque en realidad en No. Buenos Aires vive un montón de gente que no es de Buenos Aires. Sí, seguramente, Como el tango, la ¿no? mayoría, El la chiquilín te mayoría. miraba de afuera. Esto voy, exactamente. ¿Por qué teniendo uno tanto territorio para haberse quedado y construido un lugar? Quizás no Porque hay tuvo muchos- opción. La gente que Claro. termina migrando muchas veces no encuentra opción en su propio lugar. Esto pasa y termina migrando y viviendo peor en los cordones marginales. Claro, porque Yo no es quería- opción Buenos Aires. Me perdonan, yo quería, antes de que se vaya Enrique, hacer una Dale, dale. pregunta. Hoy, cuando fui a la librería a buscar tu libro, que me costó, pero al final lo encontré, ¿En dónde? y lo ¿En dónde? encontré ¿A en qué el hora fue? En el Ateneo Espléndido. Ok, No ok. estaba ni en librería de Santa Fe, ni en Cúspide, viste, recorrí varias, bueno, y estaba allí. Cuando entré, el que me ofrecieron, cuando yo dije colapso ecológico, El me de ofrecieron, Lorenzetti. sí, ¿Qué Qué te guacho, ofrecieron? sí. el de Pero Lorenzetti, nos plagió el título casi, te diría. Terrible. claro. Y yo digo, bueno, pero y a ver, ¿cómo lees vos que Lorenzetti hable del tema? Y además, bueno, el libro No, no. tiene una calidad pésima, Eso me dijo. pésima. ¿Se está grabando esto? Ah, no, no Sí. importa. No, yo le digo, no. Igual habla No con sé, confianza. no, nosotros jodíamos que justo no es igual el nombre, pero bueno, es parecido. Nuestro libro tiene una buena distribución, lo que pasa, bueno, ya tiene un tiempo, está por la 4ª o 5ª edición, es un montón para un libro ecológico, que no somos, él es el presidente de la Corte Suprema, nosotros, bueno, Maristela es muy conocida, pero tampoco, o sea que es un libro que se está vendiendo y distribuyendo mucho, con una buena editorial que es siglo XXI. Es una editorial buena, de buena distribución. Sí. Con ahora algunas dificultades, como quizás para algunas, porque ya está, o sea, ya hay otros libros que han ganado. Igual me voy a quejar de que no estén en librerías tan grandes. Y Lorenzetti tiene eso. Lorenzetti maneja una de las cátedras, esto ya como abogado, esto sería más para... en la Facultad de Derecho de la UBA, yo fui un tiempo, intenté hacer la carrera docente, pero es muy difícil cuando vos, como yo, confronto tanto con las grandes corporaciones, ¿no? Y hay un derecho ambiental más aséptico, que habla de en lo teórico, etcétera, que en todos lados se cuecen habas, ¿no? Me imagino que en psiquiatría debe ser parecido, ¿no? Que hay una psiquiatría más comprometida, otra. Me imagino, no sé, lo pienso. Más relacionada con las corporaciones, todo lo mismo. Bueno, en materia de derecho, eso es muy común, y la Facultad de Derecho es una de la UBA, que es la donde yo me recibí, y además traté de hacer la carrera docente, es una de las más conservadoras que ha quedado, no solo por el lugar donde está, el edificio que tenemos, sino porque lo es así. Tal es así que las cátedras de Derecho Ambiental las manejan como dos corrientes. Una es Lorenzetti, toda su familia, su hijo, etcétera, es una especie de gran logia, que no entras así, tampoco quiero entrar, pero digo, donde venden libros, que hacen bastante dinero con eso, los libros comentados por alguien de la corte puede hacer muchísimo dinero y se venden a un disparate. Puede ser un libro de otro estilo, pero por ejemplo sale cuando se reformó el Código Civil, un libro comentado por el presidente de la corte, se puede vender en 40.000 pesos, cualquier cosa, o 60.000 pesos. Nada que ver con un libro de esto que vale 1.000, 2.000, este no es para ganar dinero. Pero más allá de eso, bueno, y maneja también la cátedra, el posgrado, hay un posgrado en Derecho Ambiental que lo maneja la familia Lorenzetti. Y el otro posgrado lo maneja una abogada que se llama Beatriz Crom, que es la abogada, esto en Derecho Ambiental, que es la abogada o fue abogada de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, de las grandes empresas mineras transnacionales. ¿Entienden eso, lo que les estoy contando? O sea, de Barrick Gold, ni siquiera, pues se llama Cámara Argentina, pero Argentina no tiene nada, pues no hay ninguna, o si hay alguna, es menor, ¿no? Argentina. En realidad debería ser Cámara de corporaciones mineras que trabajan en Argentina o que saquean Argentina. Pero bueno, esa es la otra, así que es muy difícil dar derecho ambiental en ese contexto. Y Lorenzetti ha encontrado de que es un discurso interesante y que le puede dar charlas por el mundo con él.
A mí me gustaría, no, y después sabe mucho de derecho ambiental, es un catedrático en eso, el problema es que en algunas causas no lo ha aplicado, pero él fue uno de los que llevó adelante, por ejemplo, la famosa causa de Riachuelo, o sea que como juez, digo, ¿no? Esa famosa causa Mendoza, si sabe, ese es un poco el contexto. A mí me gustaría que lo aplique más todavía todo lo que escribe ahí, ¿no? Decime, ¿en qué universidad hay cátedras de derecho ambiental, digamos, piolas? No, es difícil. En Santa Fe hay. En la ciudad de Buenos Aires, muy difícil. Diría casi imposible. No tengo aquí. Digo, ¿sabes por qué te pregunto? Porque muchos chicos que están iniciando ahora la universidad inician derecho pensando en derecho ambiental. O sea, los chicos están muy motivados. Antes también no está bueno saber dónde hay una buena formación, ¿no? Nosotros estamos tratando de poner alguna maestría o algo, pero no es fácil. Cuando estás de este lado, se te cierran muchas puertas. Porque no está ni gobiernos ni empresas. Entonces es bastante difícil, pero estamos cerca, estamos intentándolo. Una que sea más como una abogacía más comunitaria, más popular y más cercana al litigio. Creo que la Universidad de Mar del Plata. La Universidad de Mar del Plata tiene un par de catedráticos interesantes, pero están más ligados también a la cátedra o a lo académico. En Santa Fe hay un grupo muy interesante, también Santa Fe Capital, también la ciudad de Santa Fe. En Rosario hay algo también. Y nosotros formamos la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, donde hay abogados de vuelta, ¿no? ¿Cómo sería acá cómo se llama? La Asociación de Psiquiatras Argentinos. No, así se llama. Sí. Asociación de Psiquiatras Argentinas. Bueno, nosotros somos abogados ambientalistas. Tenemos que hacer un crossover en algún momento. Pero en serio lo digo. Nosotros les solucionamos los temas legales y ustedes nos solucionan los temas en las aviones. No, pero a mí me parece, ¿Sabes que ese crossover, que la verdadera es difícil? ¿Por qué, Mauro? Ese crossover es difícil. Yo estoy en la cátedra de terapia asistida con animales y me encontré con la cátedra de Derecho Animal. Sí, pero es otra cosa. Sí, ya sé que es otra cosa. Y no quiere, pero cuando no quiere terapia, no quiere, está en contra. No, me trataron de asesino. Claro, no, yo no estoy de acuerdo. Ojo con eso, eso es muy importante. Hay una confusión, hay veces, por ejemplo, el veganismo, que es muy interesante y es respetable, el veganismo, por ejemplo, no es ambientalismo, no es sinónimo de ambientalismo, el veganismo. El veganismo incluso ha tomado mucha fuerza porque hay muchos famosos y famosas, muy famosos, que son veganos y son animalistas. El animalismo tampoco es ambientalismo. Tiene cosas ahí cercanas, pero no es lo mismo. Porque además el ambientalismo se ocupa de las colectividades, se ocupa de los ecosistemas, ¿no? El animalismo se ocupa de los individuos. El orangután, pero hay algunas cosas, obviamente, que tienen una misma lógica, pero no es lo mismo. No sé, ese ambientalismo nosotros le llamamos, incluso lo combatimos, o no lo aceptamos, o lo cuestionamos. No sé, nosotros tenemos mucha relación, por ejemplo, con los cartoneros, muchísimas, que son los ambientalistas más grandes de Argentina. Y mucho de eso, algunos tienen caballos, que es bastante complicado, que nosotros tratamos que salgan de eso, pero bueno, el ambientalismo, el animalismo los trata de asesinos a tipos que hacen lo que pueden, como pueden en su vida, una locura. Así que no creas que es lo mismo, Mauro, no es lo mismo. Una cosa es el animalismo, y sé que hay una cátedra de derecho animal que no sé. Pero no es lo mismo, pero justamente iba al crossover, ¿no? Nosotros estamos en la Facultad de Veterinaria y fuimos a hablar con ellos y tratamos de hablar de bienestar animal y demás. Claro. Y se sacan cagando, ¿no? Sí, me imagino. No, pero no es lo mismo. Genial. La verdad que a mí me encantaría, siempre pienso en si uno pudiera tener realmente datos contundentes sobre algunas cuestiones que pudieran generar un marco teórico donde reposar un poco a nivel país, podríamos hacer. No, eso igual, a ver, uno puede defender igual el paradigma de promoción y prevención de la salud a partir de territorios ambientalmente sustentables, por ponerle un nombre, de desarrollarse, por un poco adherir al término, porque la verdad que apela a lo evolutivo, más que al crecimiento, sino a las posibilidades de seguir generando capacidad. Se corta. Pero
Sí, se los corta. datos que tenemos son siempre tan malos, tan poco, digo que los datos que a veces tenemos o disponemos son tan malos que es muy difícil a veces construir información ambiental, porque es muy difícil manejar la información correcta. Y no se puede estimar, si bien hay metodología para poder estimar, nos quedaríamos tal vez cortos en las conclusiones por ese déficit, ¿no? de la investigación ajustada, seria, posible. Eso es algo que realmente a mí personalmente siempre me generó un poco de malestar, porque es muy poca y no muy buena la información a la que uno puede acceder, porque no te dejan o porque no se puede. Y creo que es un desafío ese, realmente un desafío, tener una información creíble, consistente. Personalmente, eso es algo con lo que yo creo. Pero Marcela, entonces lo que te falta a vos es lectura de esto. Perdón que te diga, sí, porque sobra información. Nosotros tenemos más de 10 libros, por ejemplo. Y el ambientalismo, el socioambientalismo tiene información por todos lados. O sea, si hay algo que tiene es base científica, base data, mucha bajada, libros muy fundados, con mucho pie de página, con mucha bibliografía. Hay que leerlos, o sea, hay que tenerlos, porque si no, o sea... No. Enrique, ¿me permitís una pregunta? A ver, quería hacer una pregunta. Después, nosotros, como grupo... me tengo que ir yo. Sí, por eso, quizás a ver si podés darnos una mano con esto. Como grupo nos reunimos una vez por mes y hemos ido tomando distintos temas. Lo tuyo realmente fue muy interesante. Hemos trabajado en el tema de energía, hemos trabajado en el tema de ciudades, hemos convocado... Ahora nos quedaría 1 o 2 reuniones para el año, tal vez noviembre. No sé si tenés idea o querés pensarlo y contestarnos sobre si querés recomendarnos a alguien en algún tema especial, vos que te movés en este ambiente, porque nuestro ambiente, digamos, nosotros no nos movemos tanto en esto. Si te ocurre o querés pensar en alguien y quisieras... ¿Pero qué tema? No entendí cuál tema, perdón. En algún tema de estos que nosotros vamos trabajando todos los meses, en un tema distinto. Un mes hicimos agrotóxicos, otro mes hicimos minería. No, uno que deberían tener es ponerle, lo que pasa es que ahora están a full, y sobre todo a fin de año. Bueno, si se te ocurre o podés con los jóvenes son increíbles, son divinos. Bueno, me encantaría, vos hablaste de un tipo, Bruno, sí. vos hablaste lo que pasa es que Bruno ahora está viajando a la cumbre de Camelimar. No, digo, si se te ocurre alguien que nos pueda, como por ejemplo, ¿qué está haciendo la gente joven en esto? Esto puede ser un tema muy interesante para nosotros. Si se te ocurre algo, no es que tenés que contestarnos ahora, pero obvio. Si se te ocurre algo como para recomendarnos para nuestra próxima charla, que sería un viernes de noviembre en esta hora. Me parece bien. Dale. Lo pienso. Bueno, sí, Enrique, gracias. Muchísimas gracias por haber estado.